¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a ¿Qué rayos? Misión Marte. Yo soy Pau. Yo soy Pisu. ¿Crees que el programa de hoy nos vaya a dar como nuevas facultades que nos ayuden a ser más... ¿Inteligentes? Así es, inteligencia. Hoy vamos a hablar de la inteligencia. ¿Qué rayos con la inteligencia? ¿Sabio e inteligente es lo mismo? ¿Sabes cuántos tipos de inteligencia existen? ¿Tú sabes si un examen es suficiente para determinar la inteligencia? O bueno, ¿tengo solo un tipo de inteligencia o tengo distintos tipos de inteligencia? Qué buena pregunta. Todo eso lo vamos a resolver en el programa de hoy. Bienvenidos a ¿Qué rayos? Misión Marte. Comenzamos. Adelante. Las primeras pruebas estandarizadas para evaluar la inteligencia se empezaron a usar hace más de 100 años. Los niños que fueron amamantados suelen tener ventajas para desarrollar mayor inteligencia. Contrario a lo que se creía popularmente, el orden en nacimiento de los hermanos no interviene en el desarrollo del nivel de inteligencia. Si se toma en consideración la proporción entre el tamaño del cuerpo y el tamaño del cerebro, los humanos somos los animales con el cerebro más grande. Cada neurona de nuestro cerebro tiene alrededor de 20.000 conexiones que le permiten procesar y almacenar información. Y como ya te platicábamos en la introducción y al comenzar el programa, vamos a hablar sobre la inteligencia. Y sobre la inteligencia yo creo que es importante comenzar diciendo, no se mide con un solo examen. Es decir, no es suficiente que hagas un examen para determinar si eres muy, más o menos o no tan inteligente. Bueno, lo curioso es que en la escuela sí te midan como así, ¿no? Lo cual es un error. Es con calificaciones, dependiendo cómo saliste en el examen. De eso no depende tu inteligencia, pero eso tampoco significa que tengas que dejar de estudiar. Ojo, porque la inteligencia se incrementa con el conocimiento. Ese es un gran punto. No, pero la inteligencia tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la habilidad que tenga para hacer las cosas, con la creatividad con la que pueda resolver o hacer cosas. Claro, también la capacidad de adaptación que tenemos, estar en cierto momento, con cierto contexto y cómo tú te desenvuelves en eso que está sucediendo. Absolutamente, Pau. E incluso implica la habilidad que tengamos para razonar y entender las posibles soluciones a un problema determinado. Pues estamos hablando justamente que no es algo solito, es un conjunto de habilidades las que te hacen más inteligente. ¿Qué tal? Y habla justamente de distintos tipos de razonamiento. El razonamiento lógico, el pensamiento abstracto e incluso la percepción espacial. ¿Chocas mucho cuando caminas? Qué buen ejemplo, Pisu. Y también me acuerdo que cuando te acuerdas que estás creciendo, empiezas a chocar con muchas cosas. Por supuesto. ¿Pero tendrá que ver con inteligencia o no? Estás desarrollando esa parte de la inteligencia que tiene que ver con tu conciencia de en dónde estás, cuánto mides y cómo afectas cuando te mueves las cosas. Es muy cierto. ¿Te parece si vamos a un reportaje para saber más sobre el tema? Chequen lo siguiente. Vamos. La inteligencia puede definirse como la capacidad de comprender un fenómeno que nos interesa y lo que sucede alrededor del mismo. Tradicionalmente se ha visto a la inteligencia como una identidad personal. En el año de 1983, el psicólogo estadounidense Howard Gardner amplió el concepto de inteligencia al plantear que se trataba de una capacidad desarrollable y no solo algo innato. Además, propuso la existencia de inteligencias múltiples que están establecidas en 9 diferentes tipos. Con esta teoría, la etiqueta de inteligentes dejó de ser exclusiva de las personas intelectuales y se extendía su uso hacia muchas más personas. Para definir los tipos de inteligencia, Gardner estudió el desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se deconstruyen las diferentes funciones cerebrales. Así fue como planteó los siguientes 9 tipos de inteligencia. Inteligencia naturalista. Es la capacidad humana para diferenciar a los seres vivos, animales, plantas, hongos, así como la sensibilidad al resto de las características del medio ambiente, nubes, viento, piso o temperatura. Los humanos desarrollamos esta capacidad cuando éramos cazadores, recolectores, agricultores y nómadas, lo que nos ayudó a sobrevivir en el inicio de nuestra historia. Los naturalistas tienen una gran capacidad de observación y sus habilidades se pueden aplicar a las ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. Inteligencia musical.
nos permite reconocer, crear, reproducir y reflexionar sobre los sonidos, además de conectar la música con las emociones. La inteligencia musical es de las primeras habilidades mentales que se desarrollan en el cerebro infantil. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de calcular, cuantificar y llevar a cabo operaciones matemáticas complejas. Nos permite percibir las relaciones y conexiones entre diferentes elementos utilizando el pensamiento abstracto y simbólico, patrones de pensamiento inductivo y deductivo. Los sujetos que desarrollan este tipo de inteligencia suelen manejar de manera competente muchas variables y crear diferentes hipótesis que son evaluadas para aceptarlas o rechazarlas. Inteligencia existencial. Es la sensibilidad y capacidad para hacer frente a preguntas profundas sobre la existencia humana, la razón de ser, el por qué estamos aquí. Las personas con predominio de esta inteligencia suelen ser sensibles al entorno. Inteligencia interpersonal. Se constituye a partir de la capacidad para sentir e interpretar gestos y lenguajes no verbales de las demás personas, como los diferentes estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esto permite conocer los deseos e intenciones de los demás sin que sean explícitos. Inteligencia kinestésica. Está vinculada con la capacidad para controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas, tales como el baile, deportes, acrobacias y habilidades manuales. Esta habilidad es muy importante para los seres humanos, ya que nos permitió usar herramientas y expresar emociones o estados de ánimo, así como para desarrollar grupos musculares, como los que nos permitieron caminar en dos extremidades. Inteligencia lingüística. Es la capacidad de pensar en las palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. La inteligencia lingüística nos permite entender el orden y el significado de las palabras. Es quizás la competencia humana más compartida, ya que la usamos para comunicarnos con los demás. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de comprenderse a sí mismo, a los pensamientos y sentimientos personales para utilizar dicho conocimiento en la planificación de la vida personal. Son personas con dotes de liderazgo. Inteligencia espacial. Es la habilidad de pensar en 3 dimensiones manteniendo un razonamiento espacial, gráfico, funcional y artístico. Este tipo de inteligencia se utiliza en la conducción de vehículos, en el diseño de nuevos objetos o herramientas y en las artes visuales. Una persona tiene todos los tipos de inteligencia, aunque hay alguno que predomina y es el que suele usarse para resolver algún problema específico. Si utilizamos esta teoría, podemos decir que una persona sabia es aquella que tiene una amplia colección de conocimientos. En cambio, una persona inteligente es aquella que conoce sus habilidades y la mejor forma de aplicarlas a una situación determinada. La mejor forma de medir la inteligencia depende del problema que intentemos resolver. Pero algo sí te podemos decir. Es muy difícil ponerle un número a esta capacidad. Qué interesante reportaje. La verdad es que yo no me habría imaginado que existieran 9 tipos de inteligencia. Espero tener varios, porque si no, Sí. ya no la hice. Sí. Yo creo que entonces ahora en lugar de decir que soy muy inteligente, podríamos decir soy variadamente inteligente, ¿no? Qué bárbaro. No sé, puede ser. Pero hay algo importante. Si tú tienes una capacidad o una inteligencia especialmente desarrollada del lado, por ejemplo, artístico, puedes desarrollar inteligencia matemática clavándote en ello y practicando. Y al revés, si eres alguien que tiene mucha facilidad para las matemáticas, puedes desarrollar inteligencia relacionada con percepción artística clavándote en ello. Lo habíamos platicado incluso en programas recientes de ¿Qué rayos? Claro. Práctica, práctica y práctica para el desarrollo de redes neuronales. Ahí es donde está parte de la habilidad e inteligencia que podemos generar. Lo que es increíble es que un tipo de inteligencia despierte a la otra. Claro, Qué bueno que están relacionadas, claro. porque así de hecho sí puedes tú desarrollar varias de ellas. Exactamente. A ver, hagamos alguna prueba, Sí, Pau. sí, sí, yo creo que hay que ponerlos a prueba en casa, A ver, definitivamente. me parece bien. Y lo pueden hacer con palillos o agarrando un papel y pintando esto mismo que voy a dibujar yo ahorita. Chequen lo siguiente. Va. Una línea acá, otra línea acá, Ok. aquí, acá, acá. Y lo cerramos, va un rectángulo con Ok. una colita, Ok. una patita, otra patita ¿De qué le ven forma? y la cara y el ojo. Un perro con palitos, un dibujo muy sencillo. Ok, Wow. el reto es el siguiente. En 2 movimientos, solamente 2, tienen que hacer que el perro que está viendo para allá
vea para el otro lado. 2 movimientos. 2 movimientos. Vamos a dar 10 segundos al reloj. Ok. ¿Ya se fijaron? ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a ver si lo tienen. A ver. Es muy sencillo, 2 movimientos, que es pasar lo que está aquí a la inversa, para adentro. Y ahí queda. ¡Ay, guau! Y realmente lo que pasa es que todo el mundo cree que el perro tiene que darse la vuelta completamente para allá, pero es muy sencillo porque lo único que hace es voltear la cara. Y es un tipo de perspectiva que quizá no habías pensado y así se puede solucionar este acertijo. Y es un buen ejemplo del tipo de inteligencia que habíamos platicado un poco antes en el programa. Esa inteligencia relacionada con creatividad y con la capacidad para resolver un problema determinado. Y eso no tiene que ver con la memoria que tengas o la cantidad de páginas que podrías haber leído respecto a algún tema en particular. No, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Piso. ¿Qué tal? Un gran ejercicio. 9 y 9 inteligencias en este momento a la orden de todos ustedes. Por eso vean qué rayos Misión Marte, les va a echar la mano. Exactamente, así que vamos a continuar en qué radio. Continuamos. Ha llegado el momento en el programa de contactar con un experto para corroborar la información que te estamos compartiendo en este programa. Bienvenida, doctora Piso, preséntala, La por doctora favor. María del Carmen Sánchez Mora, a quien le agradecemos mucho la oportunidad de hacer un enlace desde la nave de Qué Rayos con usted y platicar con todos los amigos de Qué Rayos. Y comenzaríamos, doctora, con la primera pregunta, Pau. La primera pregunta, doctora, sería, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Es una pregunta muy interesante. Han habido muchas definiciones. En general se ha dicho Que es la capacidad que tenemos particularmente los seres humanos de resolver problemas. Sin embargo, ahora se ha ampliado más esta definición porque no basta con que resolvamos problemas para poder decir que somos inteligentes, sino que requerimos tener una serie de conocimientos, o sea, tener la capacidad de adquirir estos conocimientos para con ellos justamente resolver los problemas. Pero no podemos adquirir los conocimientos y utilizarlos si no tenemos memoria, seguimiento de nuestros procesos mentales, etc. Entonces la inteligencia es una capacidad mucho más compleja que la sola resolución de problemas. Implica muchos otros procesos de la mente que se llaman procesos cognitivos. La inteligencia ha estado asociada por mucho tiempo únicamente con la capacidad lingüística, o sea, la capacidad de hablar, de expresarnos, de comprender textos y con la capacidad lógico-matemática, es decir, de hacer operaciones más o menos complejas, mentales y de manejar los números y tener habilidades en este sentido. Y esto es lo que miden las pruebas de inteligencia. Wow, ok. ¿Y cómo identificar los tipos de inteligencia que sobresalen en un individuo? las diferentes personas tenemos todos los tipos de inteligencia, eso es sabido. Por mucho tiempo solo se habían podido medir dos formas de inteligencia: la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Por lo pronto, porque cada día se descubren más tipos de inteligencia, simplemente tenemos algunas de estas más desarrolladas. Muy bien, qué interesante. ¿Se debe estimular el tipo de inteligencia que predomina o se debe reforzar los que no tienen tanto impacto? Definitivamente todos los seres humanos venimos equipados mentalmente con la capacidad de desarrollar todos estos tipos de inteligencia. La idea es que desde pequeños, sobre todo los niños, desde que empiezan la escuela y en la propia casa, tienen la capacidad de desarrollar cualquiera de estas formas de inteligencia, siempre y cuando sean motivados a hacerlo. Qué interesante. Y en el caso de los niños, ¿cómo se debe estimular de manera ideal el aprendizaje en un niño? Bueno, estos sistemas educativos que toman en cuenta todas las inteligencias, que para algunos autores no son tipos de inteligencia, sino capacidades o habilidades. Lo que se hace dentro de estas prácticas que les menciono como Baldor es que se le da igual importancia a todas estas habilidades. Perfecto, gracias. Sobre esta línea, ¿cómo se debe de guiar el aprendizaje en un niño? Bueno, el aprendizaje, si estamos hablando de las inteligencias, para que sea completo, debiera tender al
al fortalecimiento de todas estas habilidades. Desde luego que los seres humanos podríamos tener una mayor tendencia o propensión a cierto tipo de habilidades, que de hecho pues eso nos distingue a los que queremos ser educadores, a los que son bailarines, a los que son artistas, cantantes, matemáticos, oradores, porque tienen más acentuada una de estas habilidades o inteligencias. Qué interesante. Y finalmente, y para los papás que nos están escuchando en este momento, es importante esta pregunta, más bien la respuesta. ¿A qué debemos estar atentos durante el desarrollo de un niño? Esto con el fin de que tenga un aprendizaje integral. Bueno, para que un niño se desarrolle integralmente, tiene que tener a la disposición primero un contexto tranquilo, creativo o generador de creatividad, estimulante sin ser demasiado estimulante, que no lo deje dormir. Entonces se formará un niño y después un adolescente interesado en muchas cosas, que va a poder tener mucho más claro un camino a seguir en la vida en cuanto a sus gustos y sobre todo a sus capacidades prioritarias en una de estas habilidades. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de hacer el enlace. Gracias por poner atención en este enlace y por la información que nos comparten, Pau. Así es, desarrollen su inteligencia, sus tipos de inteligencia, no se conformen y continuamos en ¿Qué rayos? Continuamos. Ya ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. En información relacionada con Marte, se seleccionó a un mexicano, un estudiante mexicano de la UNAM, ingeniero, para participar en el simulacro de un viaje a Marte. Esta fue seleccionado por la Mars Society en reconocimiento a las propuestas de experimentos que él hizo, precisamente para estudiar y entender mejor todo el reto que implica la colonización del planeta rojo. Vamos a hacer un corte y regresamos, por supuesto, a ¿Qué rayos? Misión Marte.